Muy buenos días, hermanos. Hoy es domingo, día del Señor, día de alegría, día de triunfo. Cristo ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, sobre tu realidad y la mía. Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. No tenemos nada que temer. Como la frase, el estandarte que he reflexionado en las últimas dos Pascuas: Jesús está vivo y camina conmigo. Que nadie te quite esta verdad de fe, que nadie te quite esta certeza de la fe. Hoy vamos a reflexionar una pregunta que nos hacemos los católicos y que como nadie nos responde, pues aquí está el hermano Pablo para responder. Hermano Pablo, si yo por mi condición de vida no puedo comulgar, ¿puedo y debo ir a la Santa Misa? Vamos por parte. Primero, ¿qué es entonces la Santa Misa para ti? Te voy a decir lo que enseña la Iglesia. La Santa Misa es el sacrificio incruento, que ya lo vamos a explicar, de Cristo en la cruz. En palabras venezolanas criollas, la Santa Misa es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pero de manera incruenta, mística, espiritual, sin dolor. En cada Santa Misa se renueva el sacrificio de Cristo. Es decir, en cada misa, o en cada Santa Misa, perdón, Cristo vuelve a encarnarse, Cristo vuelve a nacer, Cristo vuelve a padecer, Cristo vuelve a morir y Cristo vuelve a resucitar. Yo veo la misa así y te lo voy a compartir a ti. Cuando los lectores nos explican las escrituras, nos leen las sagradas escrituras, primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, Cristo nace en nuestro corazón, se encarna dentro de nosotros, se encarna en nuestro interior. Cuando el sacerdote consagra las especies consagradas, es decir, que dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y Cristo se hace presente en el altar, Cristo vuelve a nacer. Cuando estamos cantando el Cordero, que vemos que el sacerdote parte la hostia a la mitad, es Cristo que se parte, que se sacrifica, que muere por nosotros. Cuando el sacerdote rompe un pedacito de esa hostia, con esa hostia hace la cruz sobre el cáliz y sumerge la hostia en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, es la resurrección. Cristo resucita. Por eso el sacerdote, cuando lanza la hostia en el cáliz, la sumerge, hace una genuflexión, se arrodilla y adora a Cristo vivo. Por tanto, en cada misa, Cristo se encarna, Cristo nace, Cristo padece, Cristo muere y Cristo resucita en nosotros. ¿Cómo no ir a la Santa Misa? ¿Cómo perdernos de la Santa Misa? Queridos hermanos, es el mismo Cristo que nos da su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en este banquete celestial. Ni siquiera los ángeles del cielo pueden comer de este banquete, pues no lo necesitan. Nosotros podemos, no porque no los merezcamos, sino porque lo necesitamos. La Eucaristía es fuerza para el alma, la Eucaristía es fuerza para el cuerpo, fuerza contra la tentación, fuerza para rechazar el pecado. Ahora, querido hermano, hay algunas personas que tienen algunas condiciones de vida, porque para recibir la Eucaristía hay algunas condiciones, y la principal, por supuesto, es haber hecho la primera comunión, haberte preparado para recibirla. Pero la segunda, querido hermano, es estar en la gracia de Dios. Y te voy a explicar por qué con la Sagrada Escritura. Vámonos a la carta del apóstol San Pablo, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 27 al 29.
De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es decir, en pecado grave, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo es claro en lo que nos está explicando. Quien comulga el cuerpo de Cristo en pecado mortal, comulga su propia condenación. Pablo, ¿pero por qué? Si la Eucaristía es pan para los pecadores, sí, para los pecadores que se arrepienten, para los pecadores que tratan de convertirse, para los pecadores que no repiten el mismo pecado o que no están en una condición de pecado constante igualitaria. El cuerpo de Cristo es sagrado, es puro, es inmaculado. Por eso no lo podemos recibir como cualquier cosa. ¿Cuáles son las condiciones para poder recibirlo? Estar en gracia. ¿Cómo no estoy en la gracia si estoy en pecado mortal? Si el domingo pasado no fui a misa, ¿puedo acercarme este domingo y comulgar como si nada? No, porque si no tuve una falta grave el domingo pasado, pues yo cometí pecado al no asistir a la Santa Misa. Si yo estaba casado, me divorcié y ahora estoy con otra persona, no puedo comulgar tampoco. Pero, ojo, pero sí puedo ir a la Santa Misa. ¿Y qué comunión debo hacer? La comunión espiritual. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Con qué se come? La comunión espiritual es el deseo que tengo de recibir a Cristo, que como no lo puedo recibir en la hostia consagrada, para no cometer sacrilegio contra el sagrado cuerpo de nuestro Señor, entonces le digo a Jesús: Señor, tengo ansias y hambre de ti, ven a mi alma de manera espiritual. Pablo, ¿y eso vale ante el Señor? Sí. San Alfonso María de Ligorio decía que la comunión sacramental, es decir, comiendo la hostia de Cristo, es ofrecerle a Dios una copa de oro. La comunión espiritual es ofrecerle a Dios una copa de plata. Querido hermano, querida hermana, así no puedas comulgar por tu condición de vida, porque eres divorciado en nueva unión, porque eres de condición pues homosexual y la practicas, estás con alguien. Acércate igual a la Santa Misa. Reconoce que necesitas del amor y de la misericordia de Dios y haz tu comunión espiritual. Yo no soy juez para decir si te vas a condenar o no, pero ¿de qué me vale tragar una hostia, tragar hostia, si no hago comunión espiritual con Cristo? Yo te invito a ti. No puedes comulgar sacramentalmente, no importa, ve a la Santa Misa e invita a Jesús a entrar espiritualmente en tu corazón y Él va a venir. Ábrele tu corazón a Jesús. No dejes de ir a misa por tu pecado. Permíteme recordarte, querido hermano, querida hermana, quienes estaban en la última cena del Señor. Judas comulgó y a las pocas horas vendió al Señor. Pedro comulgó y negó al Señor. Los demás apóstoles comulgaron en la última cena y abandonaron al Señor. La Eucaristía no es un premio para los justos y los santos. La Santa Misa es el derramamiento de la vida y de la misericordia de Jesús para nosotros los pecadores. Ve a la Santa Misa, que nadie te lo impida, ni siquiera tu pecado. Ánimo, si te consideras pecador, felicidades, Jesús vino por ti. Recuerden la palabra de Jesús a Santa Faustina: el pecador más empedernido es el que más derecho tiene a mi misericordia. Paz y bien. Dios te bendiga.